a ver cómo podemos preparar un texto escolar para un ejercicio mediante utilizando la aplicación Didacterion. Primero escogemos un texto, lo copiamos y nos iríamos a la pantalla de Didacterion, escogemos la opción de cuestionarios, le damos un nombre, conviene incluirlo dentro de un curso determinado para poder localizarlo luego más fácilmente e indicamos la materia. Empezamos con la primera pregunta. En este caso, por ejemplo, vamos a poner una pregunta de tipo texto que nos permite incluir el texto, y le vamos a pedir al alumno, por ejemplo, que señale los verbos. En este caso, primero separamos el texto en palabras y luego le incluimos en aquellas formas que queremos que el alumno señale, tenemos que poner un asterisco. Aquí, por ejemplo, pondríamos en los verbos un asterisco. Y directamente le asignamos una puntuación a esta pregunta y damos al botón de grabar pregunta. Podemos directamente grabar el cuestionario para comprobar cómo funciona, y aquí nos va a aparecer un texto, un enlace, que esto pues luego si lo queremos copiar en una página web, en un documento, pues directamente nos llevará al cuestionario correspondiente. Vamos a dar al botón de ver cuestionario para ver cómo ha quedado. Aquí tenemos el texto puesto y entonces ahora el alumno puede marcar las palabras que considere oportunas. Entonces le damos, por ejemplo, aquí a los verbos y automáticamente nos puntuaría la opción correcta. Si marcamos alguna palabra que no es un verbo, pues también nos va a bajar la puntuación. Bueno, después de esto, pues podríamos, por ejemplo, añadir, le damos al botón de añadir pregunta, y ahora podemos añadir, por ejemplo, una pregunta de asociar para repasar el vocabulario. En este caso, pues hacemos lo mismo, cogemos una serie de términos del texto, del vocabulario, y según los vayamos incluyendo, según escribamos en la pulsamos una tecla para que al detectar el programa que hemos escrito nos añada la posibilidad de incluir una opción nueva. Y podemos incluir, por ejemplo, una palabra de vocabulario, una opción de vocabulario. Le damos a grabar la pregunta y ahora podemos otra vez generar el cuestionario para comprobar cómo nos van quedando. Esto sería una pregunta, pulsamos F5 para refrescar el cuestionario y ahora vemos tiene un botón, por ejemplo, de ayuda, si queremos que esto le aparezca al alumno, en la cual nos va a decir cuáles son incorrectas. Ahora, por ejemplo, pues ya estaría bien y nos permitiría hacer la autoevaluación. Aquí te cambiaríamos el título de la pregunta. Bueno, otra de las preguntas, por ejemplo, que podemos añadir, que es interesante añadir, pues sería una pregunta, por ejemplo, de sintaxis. Imaginemos que queremos que el alumno analice una frase del texto que teníamos. Vamos a poner, por ejemplo, esta frase, y entonces lo único que tenemos que hacer es ir copiando
los distintos sintagmas en las distintas opciones. Siempre pulsamos una tecla en el texto si no lo hemos escrito nosotros para que nos lo añada automáticamente. Ahora pondríamos la función, el programa más o menos ya nos lo va a indicar, lo que sepa. Por ejemplo, es dativo, pues nos va a poner por defecto complemento indirecto. Si es circunstancial se lo tenemos que marcar, el verbo, y aquí pues tendríamos un nominativo, sujeto simplemente, ¿vale? Le damos una puntuación. Ponemos un título a la pregunta y lo mismo, volvemos a grabar el cuestionario para ver cómo nos aparece. Pulsamos F5 para refrescar la pregunta y vemos que ahora al alumno se le ofrece distintas posibilidades. Él tendrá que ir indicando la forma y la función. Vamos a ver qué ocurre si por ejemplo le ponemos una opción incorrecta. Ahora le daríamos la ayuda, si tiene botón de ayuda, veis cómo nos señala la forma que el alumno no ha incluido de forma correcta. Si lo rectifica, pues ya saldría bien y nos iría puntuando el resto del texto. De los tipos de pregunta, pues tenemos también, podemos hacer para que escriba la traducción, ¿no? En este tipo de pregunta, nosotros le pondríamos, por ejemplo, una frase. Vamos a ver esta, por ejemplo, esta frase, a ver si nos la puede traducir. La pegamos y ahora pues tendríamos que incluir la traducción. La traducción se va añadiendo por sintagmas, y yo puedo poner distintas posibilidades. Las posibilidades van separadas por coma y quiere decir que tanto el alumno, como si pone llegó o vino, se la va a dar por buena, diciendo y contando, por ejemplo. Ponemos las opciones, le ponemos una puntuación, damos a grabar la pregunta, volvemos a grabar nuestro cuestionario modificando, refrescamos otra vez y ahora veremos que, por ejemplo, vamos a ver si el alumno nos pone al día siguiente. Hemos puesto la traducción. Y ahora si le diéramos a la opción de comprobar, la traducción nos la ha dado por buena. Si en vez de al día siguiente yo le pongo el día siguiente, también el programa nos lo tendría que dar por bueno. En cambio, si por ejemplo quito la palabra día, aquí ya no nos lo daría por bueno. Al pedirle ayuda nos da una pequeña pista sobre el texto. Si tenemos una opción correcta como esta, por ejemplo, incluso podemos cambiar el orden de los sintagmas
y en este caso nos lo seguirá dando por bueno, con lo cual hay bastante flexibilidad, de forma que no tenemos por qué incluir solamente un orden rígido que tenga que averiguar el alumno.